¿Qué pasa? Bueno, y vamos a empezar de todas formas, Filip, dándote la enhorabuena por el premio que te dieron la semana pasada en Fuera de Serie. Ah, Por sí. el Bueno, gracias. reconocimiento. No estaba muy Sí, seguro si ir a Madrid o no, a recogerlo, no sé. Estos saraos no, realmente no me gustan mucho y de verdad. Y entonces, claro, estaba a disfrutar allí, o sea, recogiendo el premio. Estaba en Andujubán, que iba también a recoger su premio. Entonces me dijeron, bueno, si quieres enviar un vídeo, y dije, bueno, no, queda feo un vídeo. Además, no sé, voy a pagar mi viaje a Madrid y ya está. bueno, Pero nos oye, está bien, alegramos ¿no? Que te den mucho. un premio. Sí, pero no le doy, no, No, de verdad, no es una pose, no. A ver, ha sido una sorpresa brutal, porque justamente este año pasado que estuve viajando relativamente poco y no sé, y con mis posts sobre la restauración y COVID, que no eran muy populares, digamos. O sea, yo decía la restauración, bueno, hay que respetar un poco las normas, ya son estrictas, pero es una pandemia y primero la salud y todas estas cosas. No era muy popular este tipo de argumento, ¿eh? Y no, no sé, entre el mundillo no. no. Pero depende de los sitios también. De todas maneras, ¿quién queda? Si no te lo dan a ti, tampoco hay nadie más escribiendo. ¿No? Bueno, a mí me ha ¿Quién hecho más mucha hay? gracia que pones bueno, que agradeces el premio y que te sorprende porque tu perfil es muy poco de Instagram, que al fin y al cabo no estás en la red social más potente. Y, pero bueno, eso también es un síntoma de que la gente busca el contenido más allá de que luego después haya una perfección en cuanto a la fotografía, Jolín, que sí que es verdad que hay gente que se curra mucho el contenido fotográfico, pero luego después la parte más analítica hace falta pues añadir otro tipo de componentes, pues como es el conocimiento o el análisis, y yo creo que eso es algo que se te va a reconocer porque además eres de los pocos que lo hace. Sí, yo creo que ha sido esto. Ahí algún miembro del jurado me lo explicó y porque me habían elegido y quien me propuso y que los demás miembros de la revista Fuera de Serie no pusieron ningún pero, es un poco a ese trabajo. Y bueno, lo agradezco. Siempre hay que agradecer esas cosas. ¿A quién lees tú? ¿A quién leo? Pues mira, a ver, leo a Jorge Guitián, no todo porque está como muy productivo últimamente y hace unos artículos tan largos como siempre, pero lo leo bastante. Y ayer que escuché, escuché la entrevista que hizo Solón a Albert Adrià, muy interesante porque por fin hablaba de toda esta historia, que por qué cerró el barrio y todas estas cosas, porque había muchos rumores y tal. Esto me gustó mucho. Pues no sé, ahora ¿Viste la mismo leo entrevista a... a David Muñoz de Carlos Cano, de la SER? Ah, sí, exacto. ¿La Sí, sí. viste? Sí, ¿no? Sí, la vi también, sí, sí. ¿Qué te pareció? Bueno, muy amable. Sí, ¿no? Sí, el espíritu de Carlos, que siempre es muy, muy amable, o sea, no. Pero bueno, alguna pregunta difícil sí le hizo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, le preguntó sobre ¿cómo se llaman? Los riders y su política de rider y, bueno, anunció su subida de precio. Ah, sí. Podría haber sido mucho más fácil, ¿eh? Aunque yo entiendo que sí, que Carlos es un tío que es majo y que tampoco está en un foro donde se vaya a hacer una pregunta hiriente, ¿eh? Pero bueno, que tampoco No, hay no, nadie no. que lo haga, ¿eh? ¿Quién le No. pregunta a Messi si va a pagar impuestos algún día? Pues nadie. Pues en la gastronomía tampoco puedes permitírtelo, ¿no? Hacer una pregunta muy difícil. Bueno, Porque no te... había alguna pregunta a colación de la relación de David con las verduras
que bueno, pues llevaba como consecución preguntar cómo hacía para que los niños comiesen verdura en sus restaurantes. Y bueno, a mí me encantó la respuesta de David porque, coño, yo creo que nadie lleva a sus hijos a Diverso a que coman verduras. O sea, tú vas a pegarte el festival y tus hijos que vayan ese día a seguir la dieta. Es un poco absurdo. Y lo que decían, ¿no? Los niños que vienen aquí comen el menú de Diverso, que es lo que... Entonces también esa imposición un poco o intentar que los cocineros cubran todo tipo de situaciones, ¿no? Tienen que ser buenos nutricionistas o tienen que velar por la salud de sus comensales. Bueno, no sé, también se reivindica el hecho de que cada uno vaya a un restaurante a hacer lo que le dé la gana, a comer y a beber a placer, porque estamos hablando de un tipo de alimentación que nos lleva a lo lúdico, a lo cultural. Entonces, bueno, pues ese tipo de preguntas me resultan graciosas porque al final, pues no sé tampoco qué se busca, ¿no? Que David Muñoz, otra gente que tiene un restaurante de 3 estrellas Michelin, de comer a los niños como en el comedor del colegio, pues, Dios mío. Porque no sé yo si la pregunta iba por ahí o lo que le decía es ¿qué harías tú para que se coman las verduras? No en su restaurante, sino en general, ¿no? No, decía en concreto en Diverso, pero bueno, yo esto lo he vivido en muchos de los encuentros que hemos tenido. Recuerdo un restaurante, no recuerdo exactamente de Castilla y León de qué provincia era, era una localidad rural, y tenía un menú para niños que, bueno, pues estaba hecho con pasta tradicional hecha con cereal de la zona, porque es una zona productora, con tomates que recogían ellos en verano en la huerta y luego hacían una salsa de tomate. Y bueno, y la verdad, pues que era un menú del que gusta a los niños, porque lo que les gusta son los macarrones. Y bueno, y aun con todo había quien preguntaba, ya, bueno, pero es que ese menú es poco saludable, jolín, y decías, después de todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Para contar que, bueno, pues oye, le vas a dar a los niños lo que quieren porque van al restaurante a pasárselo bien, igual que sus padres. Entonces, bueno, siempre hay ese punto ñaca-ñaca en la gastronomía bueno, pues de insistir en otros temas que no son propiamente gastronómicos. ¿Tú, Filipe, en general te encuentras bien después de ir a un restaurante? Generalmente sí, hay excepciones también. Claro, tú no bebes, sí. ¿No? Mira, he tocado este tema hoy en la entrevista que me han hecho en RACU, el tema del vino, ¿no? Y ahora, bueno, se comentaba en Twitter un poco este tema, pero bueno, yo dije que era un absurdo menú de 30 platos con 15 vinos, por ejemplo, maridaje de 15 vinos. Y que un maridaje puede ser perfecto, un plato con un vino, cuando el sommelier lo prueba con el cocinero por la mañana y que el cocinero propone este plato al sommelier a ver cómo se podía maridar y parece perfecto ese maridaje, pero esto multiplicado por 15 o 20 y luego en todo un menú es un absurdo ya. Entonces ya no es que corresponda un vino con un plato, es que ya 15 vinos es un absurdo. Es un exceso y hay una especie de apología del exceso en las redes sociales y del exceso de comida, de vinos, o como si fuese... ¿Sabes qué pasa? Que para la gente es algo, para mucha gente es algo excepcional. Es lo que digo en la entrevista. Vale, se justifica porque es algo excepcional. Pero no deja de ser absurdo y además se vende como una experiencia global y que si no haces el maridaje pues no la vivirás completa y yo creo que no hay ningún paladar que es capaz de resistir 2 horas, 3 horas comiendo y bebiendo tantos vinos. Hay tantos estímulos gustativos y te digo con los vinos aún más, que acabas seguramente borracho, el paladar totalmente empastifado de sabores y entonces, bueno, ¿qué valoración puedes hacer de bueno, acabar borracho es uno de los objetivos principales, ¿no? Sí. Bueno, pero hay que esconderlo sutilmente detrás de... Y la gente lo agradece, también muy contento. Perfecto, pero ahí también contesto esto, no vamos a hacer la entrevista a RACU porque sería absurdo, ¿no? Pero digo, pero si se trata de esto, de hacer la fiesta y de emborracharse, a ver, entre buen sentido de la palabra y tal, pues esto lo puedes hacer en el bar de tapeo de la esquina, con tus amigos, con patata brava y te lo pasas bien. Pero cuando vas a un restaurante de gastronomía, a mí me gustaría percibir
hasta el postre, que es complicado cuando son 30 bocados ya, percibir un poco los sabores de un postre, porque hay un momento ya que los postres ya ni apetecen o, bueno, yo creo que una parte de la experiencia justamente, lo que parece que lo ganas con el maridaje y todo esto, la pierdes a nivel de la cocina y de los platos, porque no aprecia, eres incapaz de apreciar. Yo no... Bueno, no es solo la saturación, yo creo que también el organismo, sobre todo cuando estás metabolizando comidas de este tipo de manera constante. Yo ya en mi última época renunciaba amablemente al maridaje, entiendo que forma parte de la experiencia completa, pero en muchos de los casos, si estás haciendo esto de manera recurrente, tienes que a tu organismo darle, pues eso. Al Pero final, todo esto... la mezcla es algo que además es algo que nos han contado de siempre, ¿no? Mezclar alcohol. Y a lo largo de un menú ha habido momentos, yo recuerdo cuando Quique Acosta tenía menús que se movían entre los 45 y los 50 pases, que hubo un momento que se puso muy excesivo con esto. Y también había casi un maridaje que iba a la par. Y bueno, es que se hacía... Al final, pues había momentos en los que no podías disfrutar de los pases, porque eran tan sumamente rápidos que no te da tiempo de atender a todo. Es que claro, es absurdo. Comes 2 bocados de un plato, ya te viene el sommelier con el vino nuevo, ¿no? Y te explica lo que es. Después de haberte explicado el plato. O sea, hay una saturación de explicaciones, de estímulo gustativo y tal. Comes los 2 bocados, bebes, pasamos a otro plato, otra vez, explicación, dos bocados, pam, pam. Otro vino, otra... No, es que esto es absurdo. Es que esto nos han explicado que esto era la experiencia global, la experiencia total, pero es una cosa reciente. Esto viene del Bulli porque en el Bulli tenía muchas cosas que enseñar, muchas técnicas y conceptos que enseñar. Hay una época que tenían que hacer menú de 30 platos porque había 30 historias que te contaban con esto. Pero que todo el mundo se apuntara a esto... El menú de degustación hace 20 años, antes del Bulli, pues igual eran 7, 8 platos y un par de vinos, o como mucho un poco de vino dulce después, 3 vinos. Y era el menú perfecto para disfrutar de la comida. Ahora, cuando nos han vendido esta historia de que había que vivir una experiencia, como en el Bulli se vivía una experiencia realmente, en todos los sitios no hay tantas cosas que demostrar o que mostrar. Simplemente hay que dar de comer bien y a veces el exceso es contraproducente, simplemente esto. Y te lo dice alguien que es hedonista, o sea, al máximo. Pasa que yo creo que también en estos últimos años ha habido mucho ensayo-error porque venimos de una turbulencia brutal que supone la entrada a la cocina de vanguardia. Luego no todo funcionaba en todo momento ni para todo el mundo. Me refiero a todos los cocineros se les ajustaba este tipo de gastronomía porque tenían que producir mucho, lo que comentas, ¿no? Hace falta tener ideas y que cada una tenga su historia. Yo creo que se ha ido pues un poco cambiando también el menú este larguísimo y estrecho de hace unos años, pues luego ha ido otra vez reduciéndose. Yo no sé exactamente en qué ir a parar porque ahora también, pues bueno, la situación social, sanitaria y demás, a ver cómo hace, pero claro, ya no puedes tener a la gente tanto tiempo en un restaurante tampoco. Entiendo que también cambiarán preferencias de la gente, pero yo creo que si echamos la vista atrás, en ese momento pues era algo que se aplaudía y la necesidad también de los comensales de tener constantemente novedades, de ir a los restaurantes y querer que hubiese cambios en la carta, todo esto aceleró muchísimo, hizo que, bueno, mucha gente apostase por... Venga, voy a cambiar hasta la vajilla. Las vajillas se cambiaban por temporada. Ahora, no sé si se sigue con esa dinámica. Sí, de todas maneras hay que pensar lo que prefiere la mayoría, que es una experiencia excepcional y por tanto, igual no les molesta que les... O sea, van con sus amigos No, yo ayer fui a un restaurante y digo, si vais con alguien con el que vais habitualmente a cenar y no tenéis mucho que contaros, pues sí, os podéis ir al Salvaje, que hay espectáculo y pasan cosas y no puedes hablar porque la música está muy alta.
o si vas con tu pareja de hace 20 años y solo habla el camarero, pues tampoco pasa nada. Ahora, pues eso, si vas una vez al mes a un restaurante de este tipo, pues evidentemente te sobra que te estén interrumpiendo, porque al final es interrumpirte la comida explicándote quién ha hecho el vino, por qué lo ha hecho. Exacto. Hay veces es interesante la información, evidentemente, sobre todo para nosotros y tal, o hablo por mí, que somos casi unos militantes de la gastronomía y tal, pero yo creo que para gente, entre comillas, normales, quieren disfrutar también de la cena, como tú dices. Y a veces no se les permite una conversación normal. Se ve a medida que avanza la comida y están más borrachos. Mi experiencia es con mis amigos que van una vez en la vida, ¿no? A Can Roca, ¿no? Y al principio mucho caso, y cuando llevan ya 4 vinos, pues sí, rapidito, ¿eh? que estamos hablando de otra cosa, pero están muy centrados en la comida y muy poco en la conversación, ¿no? Cuando llegan es muy, esto es una vez, y es muy homenaje y mucho abuso. Yo, el AQ, el restaurante este de Tarragona, los conseguí llevar hace 10 años y hace 2 semanas volvimos. O sea, me costó 10 años volver con ellos, ¿eh? Yo he ido más. Y claro, luego van allí y para una vez que venimos y entonces piden todo el vino del mundo, todo no sé qué, y luego traen la cuenta y dicen, ¿ves? Es que no se puede venir aquí. Y dices, pero hombre, si habéis pedido 3 postres y 5 botellas de vino, porque es la excepcionalidad. Claro, no. Entonces yo les digo, oye, pues podríamos ir más a menudo y comer algo menos cantidad. Cuando vamos normalmente todos los sábados, nadie pide postres, nadie pide, bueno, en exceso. Y cuando eso es la fiesta, el motivo es el restaurante. Y en la mayoría de veces el restaurante está de más. Que nos traten bien y que no sea muy caro. Y que tengan Munsan. Esas son las condiciones de Yo no creo que sea el caso de todos los restaurantes y un poco por lo que hablábamos ayer y lo volvemos a traer, por ejemplo, David Muñoz, la subida de precios que ha hecho es porque sabe perfectamente que su público lo va a pagar y la gente va entregadísima a comer un menú en un escenario adaptado a la visión del mundo de David, con un servicio con su liturgia única y la gente va a eso. O sea, esto yo recuerdo que escribí hace muchos años que hay diferentes cocineros desde el punto de vista de la relación dominado-dominador, ¿no? Y que hay cocineros que tienen un poco pues esa visión dominatrix en el sentido de que, oye, tú vienes a mi restaurante y comes lo que yo diga, como yo diga, y eso a la gente le encanta. Creo que pasa con David Muñoz, de alguna manera también pasa con Ángel León, que en cuanto a producto, él marca la pauta de qué es lo que vamos a comer. Luego tienes, no sé, una cocina como Mugaritz, que también un poco te tienes que someter a su visión gastronómica y creativa. Pues no sé, yo creo que también existe ese tipo de público que bueno, o bien se lo puede permitir o bien ahorra y hace de eso un acontecimiento y es pues bueno, pues como cuando vas a la ópera. No esperas estar comentando la obra con tu pareja como si estuvieses en tu casa viendo Netflix, sino que bueno, pues hay también un rigor, una liturgia, un algo que hace que cuando la gente va, pues bueno, le guste también entrar dentro de esa dinámica y participar en ella de principio a fin. Yo creo que eso... Lo otro también es muy cansado, ¿eh? Ir pensando, ¿no? Y reflexionando y saboreando y no sé, quién se para a oler un plato antes de tirarse encima, pues es otra manera de ir, ¿no? Y disfrutan mucho, ¿no? Yo creo que los que menos disfrutan son los que van muy a menudo a estos restaurantes. Porque, no hay que ir muy a menudo. Claro, porque ya lo has probado, porque te cansas y entonces empiezas a buscar el fallo, ¿no? Hay mucha gente que tiene, claro, es gente con dinero, ¿eh? Que va muy habitualmente, que va a buscar el fallo, ¿no? Y toda su cena es, pues esto estaba mal, y esto estaba mal, y esto no era perfecto. Bueno, hay gente que presume de ir a estos sitios muy a menudo, justo
por alardear y yo creo que hay que ir a estos sitios realmente una vez al año para ver un poco la colección en el sentido de alta costura del año, pero no son un restaurante para ir a disfrutar comiendo. Es más una curiosidad, Mugaris, A Poniente, etcétera, etcétera. Y no hay que abusar de esto, creo. Ahora, el precio de David Muñoz, que os ha montado toda esta historia para el precio, se puede ver de dos aspectos. Es caro porque en este país el salario mínimo no llega a 1.000 euros y el salario mínimo en Francia, por ejemplo, donde sí se encuentra esos precios y los he pagado y mandado mucho menos que lo que da David Muñoz. Y en Francia es de 1.500 euros, por ejemplo, digo para ver un pequeño baremo y tal. Pero se puede ver de otro punto de vista, ¿no? Realmente vale este dinero lo que da a nivel de producto. Alguien me decía que había estado hace un par de meses, sí, 3 o 4 meses, y que le habían dado una cantidad de producto apabullante. Bueno, yo he estado la última vez en el 2019 y también, ¿no? Que ya no, hay momentos que ya ahí no puedes más, ¿no? Este mito de que en la alta cocina son bocados pequeños y te levantas con hambre, podemos asegurar que en David Muñoz, por ejemplo, y en otros, no existe esto. Entonces, claro, todo esto es trabajo, hay mucha complejidad. ¿Qué se podría hacer en una alta cocina? De una mera complejidad y llegar también a la excelencia. Yo estoy convencido de ello. Y yo creo que se puede reflexionar, por ejemplo, Artur Martínez de la URT reflexiona un poco sobre la sencillez reflexionada y tal, y esto me gusta. Pero hay la mayoría de los grandes restaurantes hacen una cocina compleja, con muchos elementos, con mucha complicación, con mucho servicio, con mucha parafernalia, etcétera, etcétera. Y también producto. Y todo esto tiene un precio tremendo. Y hace un tuit hace un momento diciendo que en el fondo la alta cocina, aunque valga 365 euros el menú de David, es de los lujos más asequibles que pueda existir. Decía en el tuit, alguien critica un Ferrari, no sé cuánto puede costar un Ferrari, pero alguien critica el precio de un Ferrari. En cambio, rápidamente la alta cocina, he visto unos tweets muy populistas diciendo cocina para ricos, etcétera, etcétera. Bueno, y coches para ricos, y pisos para ricos, y vacaciones de lujo para ricos, todo. Pero parece que el tema de la restauración hay una especie de tabú, debería ser todo popular y todo asequible. Yo lo que creo es, realmente no hay polémica aquí. O sea, no hay ningún argumento que pueda decir que 250 está bien y 360 está mal. Exacto. Es absurdo. O sea, no hay una manera, no se me ocurre cómo se puede defender. No, además de gente que no va a ir a comer y que el motivo principal, que es subir los salarios, no lo está poniendo sobre la mesa. Yo cuando digo que tiene que ser más caras las cañas y las tapas, siempre me dicen que los trabajadores no se lo podrán permitir. Y yo digo, bueno, pues si no se lo pueden permitir, por lo menos que no se lo permitan por encima o pisando las espaldas de otros trabajadores, ¿no? O sea, no puede ser. Oye, tendrás que ir menos y pagar más. No puede ser que sea gracias a que no se paga la seguridad social o que no se pagan las horas extras o que no se cumplen las condiciones sanitarias. No, oye, las reglas son las reglas. No se puede ir y no puede ser más barato. Y ya está, ¿no? Bueno, además ahora todos los cocineros tienen diferentes gamas de restauración. O sea, que si alguien no sé, por un tema de fan, quiere ir a comer algo de David Muñoz, tiene otros productos que pueden ser mucho más asequibles. Entonces, eso es algo que más o menos lo tienen todos los cocineros, han sabido en eso repartir muy bien los huevos en diferentes cestas y llegar a otros públicos. Pero yo creo que al final quien pone a un cocinero a parir por esto no es su público objetivo, nunca lo va a ser. Y bueno, pues se trata al final de crear la polémica de turno, que luego a David siempre le van a orbitar, yo creo que más que a cualquier otro.
Igual, sí, claro, porque en Pamplona ahora han subido, casi todos los restaurantes han hecho una subida que podría ser proporcional a la que ha hecho David, también por los mismos motivos, porque pues bueno, han decidido tener a sus plantillas pues mucho mejor pagadas, con mejores horarios, y eso tiene un precio que se lo tienen que trasladar al cliente. Y Pero lo que claro, llama la atención es que no lo hicieran en una antes, polémica. que con esos precios ya lo podrían haber hecho antes. Y si no, yo aquí, mira, un tal Marcelo nos comenta que es el valor subjetivo, ¿no? Pero a mí mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué no son, Philippe, por qué crees que no son más caros? ¿Por qué no vale 500 o 1.000 euros? ¿Tú no crees que llenarían igual? No lo sé, es que, a ver, realmente es cierto que vivimos del turismo, pero el turismo está tardando, el turismo de lujo internacional, yo creo que está tardando un poco en llegar en las cantidades que llegaba hace 2 años. Entonces, Entonces, hace 2 años tampoco era más caro. O sea, ¿por qué no el mejor restaurante del mundo? Porque no es suficiente el turismo. Cuando Albert Adrià dice ayer en el podcast de Cristina Solón que se ha equivocado jugando solamente la carta de los guiris, lo dice así, bueno, es que somos un país turístico, pero el turismo es solo una mínima parte el que consume a la alta cocina y que es capaz de pagar estas cuentas. Bueno, se paga en París porque hay un turismo chino, de brasileiro, de Arabia, etcétera. Bueno, pero ahora no está tampoco en su mejor momento, o sea, todavía no ha llegado a su punto. Aquí ya vemos el escándalo que se monta por este menú de 365 euros. Imagínate si se pagara más de 500 o 600, o sea, ya yo creo que no, tampoco hay que exagerar. Yo creo que también la alta cocina tiene que repensarse, es decir, pagar bien los trabajadores, evidentemente, utilizar el mejor producto, evidentemente, y utilizar la creatividad para hacer una alta cocina que no sea tan compleja, quizá, no con tantos elementos, con tanto gesto, porque cada plato necesita 7, 8 gestos, o personas que le pongan un ingrediente encima, o que tal. Yo creo que se puede hacer la excelencia, puede ser más sencilla. Lo creo. Ahora, no podemos reprochar a una gente que busque esta complejidad y lo justifique con esos precios. Pero no sé. No sé, yo creo que luego hay otra parte que son pues las etiquetas. Sublimotion, al final tiene la etiqueta del restaurante más caro del mundo. Si no puedes jugar en la liga de ser el mejor restaurante del mundo, pues te suscribes a otra etiqueta, pones un precio de 1.500 euros y siempre y cuando tengas público que sea capaz de pagarlo o que tenga interés en pagarlo, luego ahí también, pues bueno, eso quizás limita los comensales. Creo que era una mesa de 8 comensales, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso me imagino que también atraerá a gente de un perfil similar, que tendrá interés por juntarse en esa mesa con otras personas, pero bueno, en lo culinario tampoco tenemos muchos más registros, se queda en eso, en el restaurante más caro del mundo. No sé qué recorrido tendrá o está teniendo, sobre todo ahora. Es Ibiza Perdón. No, lo que tengo dudas es de que realmente el de David sea el restaurante más caro, porque en Ibiza había restaurantes que para reservar tenías que poner 6.000 euros encima de la mesa, en varios restaurantes. Lo que pasa es que luego no sé cuántos comensales iban, pero para reservar tenías que poner 6.000 euros con la tarjeta. Eso pero en el eso es lo que se puede criticar. Nada se puede criticar, tampoco. O sea, libertad total, evidentemente. Si hay gente que quiere beber champán con perlitas de oro dentro, porque eran ese tipo de caprichos que justificaron los precios. No lo podemos comparar a un David Muñoz que simplemente quiere subir el precio y llevarlo al precio justo de lo que vale la alta cocina, con sus productos, con sus trabajadores pagados correctamente, y simplemente esto lo que ha hecho, una actualización que era casi obligada de hacer.
Claro, lo puedes hacer perdiendo dinero y ganando dinero con los street show, etcétera. Pero él quizá, no sé, ha dado un ejemplo, ha dado el ejemplo y ha dicho, la alta cocina vale esto. No porque le pongo perlita de oro en los platos, pero vale esto por el producto, porque en este momento, además, el producto está subiendo, todo está subiendo. Quizás los sueldos no tanto. Hombre, la hostelería, además, lleva mucho tiempo absorbiendo subidas de IVA o subidas, pues bueno, progresivas que ha habido en los últimos años, las han ido amortiguando y creo que ya no lo pueden hacer más. Entonces, a ver, sería un buen momento también para que la hostelería en particular, ya no solamente la gastronomía, se liberara de algunos clichés que se le presuponen siempre. De todas formas, bueno, también creo que es un colectivo que está constantemente fiscalizado por Hacienda, por Sanidad, por Trabajo. O sea que, bueno, se lo han ganado a pulso, ¿eh? Sí, sí, bueno, también es un sector donde se aloja mucho empresario, sí, que bueno, se podría... Bueno, tendrías que ver en Salou, ¿eh? O sea, gente que pero no bueno, tiene a nadie contratada. O sea, hace un momento Philip hablaba de ese cliché que hace 10, 15 años se repetía hasta la saciedad de a los restaurantes de alta cocina te pagas mucho y comes poco, la comida está debajo del plato, bueno, siempre con esas coñas en referencia a la cantidad, que yo hace años escribí un artículo para Voz Populi en el que investigué en todos los restaurantes, bueno, 4 o 5 restaurantes de alta cocina, cuánto pesaba el menú completo. Algo que no se había parado nunca nadie tampoco a publicar respecto a, pues bueno, exactamente cuando hablamos de que te vas con hambre, ¿cómo te vas a ir con hambre si has comido una cantidad que rondaba entre los 800 y el kilo 200? A ver, estaban Diverso, estaba Arzac, estaba el sello de Can Roca y Quique da Costa, si no recuerdo mal. Y bueno, estaba por ahí el artículo. Y evidentemente con esas cantidades es imposible, pero bueno, eso es un cliché que yo creo que ya ha ido un poco desapareciendo o que bueno, que se han ido fijando en otro tipo de cosas. Entonces yo espero que estos clichés en los que la gastronomía tiene este lado brillante y creativo y el otro lado oscuro donde pues bueno, parece que el éxito de algunos es a base de pues tener a gente pues en malas condiciones. Entonces yo espero que ahora, con todo que se habla de la sostenibilidad, pues ese sea un factor sostenible, porque si no, bueno, y lo estamos viendo, no hay personal. Sí, te dicen que no encuentran gente. Sí, ¿sí? Sí, y en Francia pasó lo mismo. Estuve hace poco en París y hablé con algunos cocineros, con Pascal Barbeau y tal, y sí, parece que está general esta historia. ¿Y qué hacen todos los que salen del Basque Culinary, de todas las escuelas que hay de Gasma, salen ahí super cracks? ¿Dónde están? Sí, es un misterio. Están, supongo, hay mucho latinoamericano estudiando y mucho extranjero que supongo que se va a su país, evidentemente. A su país y con el restaurante, pero salen más licenciados que nunca. Bueno, más cocineros que nunca. Saldrán, ¿no? Yo conozco gente del Basque que está currando en cocina y están currando como el que más, con servicios, pues bueno, largos, intensos o... Bueno, quiero decir que no esta idea del que sale del Basque Culinary Center ya sale con un estatus de cocinero que pertenece a otra liga, que yo creo que ha sido un poco, no sé, un poco la decepción, porque claro, al final, ¿qué es lo que han hecho? Hacer una FP de lujo, o sea, un poco más exquisita, porque a una cocina te tienes que ir a batirte el cobre. O sea, vas a currar y vas además a currar, bueno, pues unas horas donde estás produciendo y otras donde va a haber un pase y el pase pues tiene una gran intensidad. Entonces yo creo que han querido crear una élite de cocineros que no sé si tenían claro que iban hacia eso. También es verdad que se hablaba de que muchos iban a dedicar a la producción alimentaria a nivel industrial, cosa que creo que tampoco se está viendo demasiado. Pero es que, claro, yo creo que todos están trabajando. Darle un aura al trabajo de cocinero que igual no tiene. Pero yo creo que todos estarán trabajando. O sea,
Que si no están trabajando en una cocina es porque no quieren. A mí lo que me Pero contaban bueno, ¿cómo no puedes saber esto con un FP? Entonces, a lo que voy. Yo estuve dando una charla en la escuela de Cambrils hace 10 años y les pregunté, oye, ¿y todos estos cocineros acaban cocinando? Y me dijeron, la mayoría tienen título, con lo cual ya son algo más que un cocinero, con lo cual trabajan de otra cosa, o de comerciales de productos para cocineros, o de cocineros de un colegio, que es mucho mejor, o... Dice, los que han estudiado, no... Si eran buenos, normalmente no cocinan, porque valen más y prosperan. El trabajo de cocinero es algo duro y igual todos no lo imaginan así. Y se lanza en la cocina porque está de moda y luego se dan cuenta que, bueno, son 2 servicios al día normalmente y son 5 días a la semana mínimo. A veces es más. Y entonces, claro, es muy duro. Yo lo he ejercido durante 20 y pico de años y te prometo que cuando te metes en este oficio, además que no era mi oficio por lo que había estudiado, o sea, me tuve que hacer cocinero, estudiar cocina ya con una edad avanzada y tal, pues es algo muy duro. Pero si no te mueve realmente la pasión y las ganas de hacerlo bien y no sé, y también, bueno, las ganas de trabajar, porque hay que trabajar y hay que, no sé, en los años 80, a finales de los años 80 aquí en Barcelona, pues era muy complicado encontrar un trabajo de lo que yo había estudiado, que era profesor de aquí de francés o en Francia de castellano. Y tenía que trabajar sí o sí. Y te prometo que el primer día que entré en el restaurante, que me hicieron subir cajas de vino y no había montacarga, un día de julio, de canícula casi, y pues tenía ganas de volver a mi casa. Y no, aguanté. Hubiese podido decirme, a ver, a mí no me hagáis hacer esto. Luego me mandaron a la pica a limpiar cacharro. Hubiese podido decir, mira, tengo un título, una licenciatura universitaria, pues me hubiese contestado, pues muy bien, pues te vas a la calle. No, ¿A ti te ponía la adrenalina del pase? Sí, por supuesto. Luego ya cuando estaba en el pase y bueno, me formé en Hoffman y tal, el placer de cocinar, el placer del pase era... Y las noches de verano te puedo decir que eran complicadas, cuando había un salón con 40 personas, un banquete que se juntaba con la carta que había en la terraza y que contábamos los vales a final del servicio y habíamos hecho 160 o 180 personas. Bueno, realmente, no sé, hay una adrenalina y algo que te gusta y cuando la cosa sale medianamente bien días así, pues es algo agradable. Tiene que gustar ese trabajo. Sí, yo lo he visto, yo lo que les he visto pasar mucho peor este tipo de gente cuando no hay trabajo, que no son capaces de aguantar. O sea, en verano están ahí con 150 o nada, 60, 60, 60 y empieza el invierno con 12 y se suben por las paredes. Necesitan la caña porque si no se les hace aburridísimo. Sí, pero yo he intentado no aburrirme, yo sabía que en invierno había momentos más tranquilos, es cuando podía hacer como platos que me gustaban más, un poco más, y hacía como cuando venía, no sé, como un comensal como Tony Massanés, por ejemplo, que había trabajado también en el restaurante donde estaba durante algún tiempo y venía como cliente alguna noche de invierno y tal, pues le hacía un pequeño menú de degustación. Y no sé, era un momento más tranquilo y que disfrutabas más o de una manera diferente. Yo creo que en la cocina no tienes que estar parado nunca y siempre, no sé. ¿Cuántos erais vosotros? Pues en aquel momento de temporada fuerte y tal, unos 12.
Tampoco son tantos, ¿eh? Para 160. No, era lo justo. Es que más, a veces las cocinas a veces no dan para estar más y hay que sacarlo. Dos en el cuarto frío, uno de los postres. Esta plantilla de 30 personas, bueno, están para la alta cocina, porque realmente todo es mucho más complicado y se justifican quizá, pero yo estoy convencido de que se podía intentar hacer una alta cocina más, no sé, no buscar la complejidad forzada o el alarde a veces técnico, gratuito, no sé, eso sería ya un debate. Más complicado. Sí. Bueno, pero Sí, a veces porque te también pueden hay decir. unos alardes en la alta cocina, por ejemplo, el personal, ¿no? En estas cocinas vistas donde ves pues, bueno, una brigada tremenda que al final es una herencia, ¿no? De las brigadas de Escoffier y de cómo se entendía la cocina en aquel momento. Y yo creo que también forman un poco parte de la magia, ¿no? Esa de, a ver, magia me refiero, de que entres a un lugar y que te impresione, que veas a un montón de gente con chaquetilla, con el gorro de 11 palas, que no sé, ese tipo de liturgia innecesaria. O sea, porque al final, si nos vamos a lo básico, pues claro, al final iríamos a comer a casa de nuestra madre, ¿no? Sería un poco la referencia. Entonces, a mí sí que me gusta la visión que tienes tú, Philip, que al final has sido cocinero. No sé si ahora mismo te provoca cocinar o no, como sueles cocinar en casa. Pero claro, tienes esa visión de haber cocinado para mucha gente, de haber también tenido tiempo para sacar una faceta más creativa, innovar, hacer platos. Claro, eso yo creo que te da un crédito también sobre lo que hablas ahora, que igual no tenemos ningún otro, porque yo siempre hablo de cómo curra la gente en cocina, pero como mera observadora. O sea, sí que he ido alguna vez a alguna cocina a trabajar para vivir esa experiencia, pero vamos, es algo completamente anecdótico. Y la mayoría de los que hemos hablado de gastronomía, hablamos de gastronomía, realmente no tenemos esa vivencia. No, y Sí, tampoco pero la creo, o sea, yo creo que Philip tiene una perspectiva muy interesante, pero no la creo imprescindible para escribir, porque tú escribes No, para el comensal. pero Más que es Philip una sí que visión escribe para completamente... muchos cocineros, ¿eh? Philip escribe para muchos, o le leen muchos cocineros. es lo que iba a decir ahora. Realmente era una época tampoco en que las técnicas modernas y tal empezaban. Yo lo más que podía utilizar un poco de agar-agar o el sifón, o para una sopa fría de verano había una especie de espuma de queso. Bueno, o sea, lo más que... Es decir, que no conozco todo el detalle de las nuevas técnicas de vanguardia. Simplemente tengo la postura del comensal que valora un plato sobre el resultado. Evidentemente me gusta saber cuáles son los nuevos ingredientes y si hay, reconozco si un aperitivo de fruttar lleva maltodextrina o lleva otra cosa. Eso soy capaz quizás de identificar estas cosas. Pero no tengo que entrar en detalle. Alguna vez a un cocinero que le reproché la textura de un tomate un poco rara, me dijo así, ¿no te has dado cuenta que estaba nixtamalizado? Y dije, no, solo me he dado cuenta que hace 6 meses me lo pusiste como confitado, que estaba riquísimo, y ahora lo habías nixtamalizado y estaba acartonado. Y simplemente tengo que valorar a nivel gastronómico cuál era el mejor. No tenía por qué descubrir cómo estaba procesado, ¿no? No sé, yo creo que se puede hablar de cocina. Hay grandes críticos, yo no me considero crítico. Es que todos estos títulos que se me dan hoy en Dracú, veo crítico gastronómico, bueno, ya he dejado de luchar contra esto. Bueno, Es casi lo así, único ¿no? que queda, o sea que al Ya, final no hay pero muchos más bueno, referentes. ya, Pero hay no muchos sé si más. lo soy y no tengo el título ni cobro por esto ni nada, o sea que, pero bueno, es igual, no. Pero grandes críticos, bueno, saben cocinar en su casa, pero no tienen formación como cocinero y pueden hablar perfectamente. Sí. ¿Y tú cuando eras cocinero ya ibas
¿Y ya escribías o todavía no escribías? O sea, ya ibas a... No, sí, iba al restaurante y coleccionaba la carta de los grandes restaurantes de Francia y tal, de aquí, de Arzac y tal. Pero no escribía porque no, hay un momento que no tenía ni, bueno, no tenía ni ordenador y tal. No había internet, claro. Claro, y cuando me creé, mira, ahora se puede decir quién me organizó el blog. Es Cristina, fue ¿Ah, sí? Cristina. Sí, Sí, sí. el primer blog, Blogspot, me lo instaló Cristina. Sí, sí, sí. Qué bueno. En la observación gastronómica original, sí. Sí, exacto. ¿Qué te iba a decir? Y Creo recordar que Dani García te devolvió la visita o no. ¿Llegó a ir a tu restaurante? sí, una vez, sí. ¿Y era habitual que te devolvieran la visita para...? No, yo ya había empezado a tener una amistad con Dani y tal, y un día se me presentó, tenía el móvil allí en una estantería, que no lo mirábamos tanto como ahora, ¿no? Y sobre todo trabajando, pero vi un mensaje y me ponía, este salmorejo está muy bueno. Y me pensé, no puede ser. Y luego me asomé, estaba en el comedor, ¿no? ¿Y tú escribías ya o todavía no? No, de escribir en aquella época. No. Empecé a escribir al principio para alguna cosa para García Santos, para su guía Lo mejor de la gastronomía, que me dijo, a ver si escribes algo sobre Cataluña, de los jóvenes cocineros. y le escribí una ficha sobre Nando Jubany, sobre Paula Casanova, que es una cocinera ahora que tuvo estrella Michelin en Las Pechinas y que ahora está en... Mira, me he enterado hoy en Twitter que está en Rabat con Flip Planas, de Lot y tal. Y sobre, no me acuerdo quién más, tres. Y puso el nombre Jóvenes catalanes al borde de la grandeza. Puso el título él, ¿no? Y luego me fui a la guía muy ilusionado porque era la primera vez que escribía algo, ¿no? Y no vi mi nombre. Y bueno, un poco decepcionado, y me dijo, no, estaba de acuerdo contigo, por eso lo he firmado yo. Primera decepción. Y luego escribí alguna cosa para Picius, que estaba todavía trabajando de cocinero. Sí, sobre Pascal Barbot, la nueva generación de cocinero que hubo en los años 2000, un poco que querían dar un poco de alegría a la cocina francesa, que estaba un poco dormida y no sabía cómo reaccionar delante del bulli que le estaba comiendo el terreno. Y entonces me pensé, bueno, debe haber algún cocinero ahí y tal, y escribí algo sobre Pascal Barbot y algunos más. Y ya está. Y luego, mira, el Quintín de la Q de Tarragona, que tú conoces, me dijo, podías crear una web, abrir una web y para contar tus historias, tus viajes y tal. Y alguien me dijo, bueno, una web no, pero quizá un blog. Y es cuando ya Cristina me ayudó a crear el blog. ¿De qué coincidimos hace 15 años en un congreso que organizaba Coldo Rodero, que bueno, iba a ser un poco hoy nuestro otro invitado, iba a ser el tema sobre el que íbamos a de hablar. Sí, pues bueno, otro día lo haremos. Pero bueno, coincidimos en este congreso que era sobre gastronomía y salud, pero otro tipo de gastronomía y salud, ahora comentaré un poco. Y bueno, por aquel entonces yo tenía el blog, pero la palabra blog ya en sí era algo que no le sonaba a nadie de nada y no era tampoco algo que fuese un recurso conocido ni... Pero bueno, a partir de ahí sí que... ¿De qué año es tu web? Bueno, tu blog, tu página. 2006. ¿Y el tuyo, Cristina? También 2006. 2006. Sí. Yo empiezo ese año, bueno, igual un poquito antes, lo que pasa es que lo mudé, estaba en otro lugar y ya lo mudé creo que en marzo del 2006 a Blogspot. Y... O sea, yo en 2007, o sea que tampoco empezamos. Empezamos casi todos a la vez, ¿no? Hay algunos de 2005, ¿no? Los más prematuros. Quizás Jorge. Jorge, creo que sí, que empezó en 2005.
¿Y cómo era ese congreso, Cristina, que decías? ¿O que Sí, nos lo porque, cuentas? claro, ahora revisando un poco pues vídeos y el programa y bueno, y también recordando algunos momentos particulares, pues el congreso giraba en torno a gastronomía y salud, pero la salud no estaba puesta como ahora que podríamos poner el acento en temas más nutricionales o alimentarios, sino estaba en un escándalo que giraba en torno a todos los productos que se estaban utilizando para la cocina de vanguardia. Entonces, bueno, pues la Santana ya era una cosa que generaba muchísima suspicacia. Había salido un libro que se titulaba No voy a volver a su restaurante, de un tal Cipric, que te acordarás, Coldo, Philip. Y bueno, pues había pues mucho revuelo en torno a que esa cocina pues podía ser, vamos, incluso algo perjudicial para el organismo, algo venenoso. Apareció también por aquella época todo aquel debate que planteó Santi Santamaría, porque de alguna manera pues bueno, se convirtió en el antagonista de Ferran Adrià. Bueno, en esa época la preocupación era esa, porque ahora echando la vista atrás, la verdad que lo que pensábamos hace 15 años, decíamos, los clichés y todo eso han cambiado bastante. Y en aquel momento, vamos, eso era el gran desafío de los cocineros, hacerse creíbles a través de esos productos. La semana pasada le hicieron un homenaje de 10 años, ¿sabes? De la muerte de Santi Santamaría. Y se le está recuperando, bueno, o se le está haciendo un poco de justicia, ¿no? Primer 3 estrellas Michelin de aquí, ¿no? Mi opinión entonces fue complicado, porque yo iba mucho al Bulli y reconocía lo extraordinario que era la cocina del Bulli en aquella época y todo lo que aportaba y tal. Y iba de vez en cuando también a Can Fabas, ¿no? Pero el debate, yo cuando vi a Santi Santamaría en Madrid Fusión aquel día y una sala de 600 personas en pie aplaudiéndole, quise entender un poco lo que pasó aquel día, ¿no? Y me acuerdo que era el primer año del AVE, que me parece, y en el AVE tuve 2 horas y media, 3 horas para escribir algo, un post que está por ahí, creo, escondido, creo que no sé ni dónde encontrarlo, que se llama El tomate de la discordia, ¿no? Porque ambos hablaron de tomate, Ferran Adrià habla mucho del tomate, ¿qué sabemos del tomate? Este tipo de... Y entonces fue muy interesante. Yo intenté entender por qué 600 personas de un congreso de vanguardia, era el momento grande de la vanguardia, que debía ser 2006 o 2007, no me acuerdo, se levantaron aplaudiéndole porque había hecho Santi aquel día un discurso un poco populista, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. ¿Qué me importa el huevo? ¿O qué me importa de qué está hecho esto? Lo que quiero saber, que esté bueno. Y no sé, era muy... Había buscado un poco el aplauso fácil aquel día. Y es verdad que planteaba problemas de salud y de cocina saludable y tal. Y él no lo puso mucho en práctica, pero bueno. Pero había un debate sobre lo que vemos ahora, la sostenibilidad, todo este tema que ahora se aceptan y tal. Es verdad que es un poco su herencia. Pero hay un momento también que se desvió hacia esta obsesión contra el bulli que nos quiere envenenar. Y cuando Cristian Jolón hizo un podcast hace poco preguntándole a Pau Santamaría, su hijo, que ahora está distribuyendo verduras y hierbas y tal, sobre este tema, Pau no quiso entrar en el tema. Yo creo que se exageró mucho en aquella época. Planteaba problemas reales y al mismo tiempo falsos peligros. Porque, a ver, yo creo que el gran peligro de la alimentación no es que comer un plato, como hemos dicho, una vez cada 3 meses con Santana o cosas así. Sí, es verdad. Si lo comes una vez, sí que es cierto que yo te preguntaba antes, yo me encuentro mal muchas veces, pero si no bebo alcohol, no. O sea, si no bebo alcohol o me dejo comida a veces, ¿no? Y dices, bueno, pues ya es un exceso, pues no me lo como porque quiero irme a correr, quiero poder irme a correr, aunque luego no vaya, después del restaurante y hay muchos que no lo permiten
o que tú mismo, claro, si te pones ciego a vino. Pero vamos, que Bueno, yo en su momento esto... sí me leí La cocina al desnudo y sí que veía que Santi Santamaría tenía esa obsesión por robar cámara a Ferran, porque Ferran tenía todos los focos encima. Y creo que eso, le hizo coger algunos caminos erróneos. Pero Bueno, yo creo que se estuvo dan ahí, muchas circunstancias. Somos un país muy cainita y si también. no había divergencia en eso y de repente aparece alguien que representa la figura antagonista de Adrià, pues la gente se iba a apuntar. Es que somos así. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Santi fue polemista sabiendo que lo era. O sea, creo que había una parte que estaba programada y bueno, y había ahí algún otro interés. Yo creo que estuvo bien que hubiese una polémica que pusiese sobre la mesa luego otro tipo de cosas, porque luego ha habido otro movimiento, que es que la gente que interesaba por la alta cocina podía acceder a ese tipo de productos porque los empezó a distribuir pues bueno, a un nivel un poco más manejable para uso doméstico y la gente podía hacer esferificaciones en su casa. De hecho, gente como Los Roca sacaron un producto tan didáctico como era una mermelada, una confitura de manzana y luego venía con una botella de Gramona y un sobrecito de Santana y tú podías asantanar el cava y acompañarlo junto con una ostra y la compota de manzana y de alguna manera, pues bueno, se salían del ámbito del restaurante y le daban eso a un comensal que podía, pues bueno, interactuar con el producto y ver, pues bueno, que no era ningún tipo de veneno, que de hecho, si te empezabas a fijar, luego la Santana estaba por todas partes, hasta en el champú. Entonces, creo que eso también formó parte de un proceso. Y en aquel momento, pues hubo libros como el de Cipric, que es que fueron muy sensacionalistas. Y además Cipric y Santi Santamaría iban juntos a los congresos y, bueno, y de alguna manera uno avalaba al otro. Yo creo que lo de Santi fue también mucha mala suerte, porque a mí lo que sí que me parece es que luego después la pérdida ya no solamente por el que él muera, sino la pérdida de todo el imperio, es algo que a mí todavía me deja atónita, sobre todo teniendo en cuenta que la gente que ha trabajado para él, que es de su escuela, o sea, estos sí que son, pero vamos, son gente muy de grupo, muy de, pues eso, casi un colectivo de legionarios de Santi Santamaría que entiende la forma de la sala, la forma de la gastronomía de una manera muy concreta y se reconocen parte del linaje de Santi Santamaría. Pero luego después el restaurante hizo un puff impresionante, o sea, se diluyó en nada, en menos de un año. Bueno, es que sin él, claro, yo realmente una de las cosas que más admiraba de Santi es el cocinero intelectual, ¿no? El cocinero leído, el cocinero culto, porque hay muy pocos cocineros que hayan leído, o sea, y los identifica rápidamente. O sea, a David de Jorge se nota que ha leído. Y no tiene nada malo, no critico a los que no leen, pero a los que han leído se Andoni agradece. también, Andoni también es un... Sí, a mí compartían pupitre, ¿no? David de Jorge y Andoni y se intercambiaban libros y eran esos apasionados desde chavales por la gastronomía y por lo general los cocineros no abren un libro ni a patadas. Porque están ahí 16 horas. Bueno, libros de cocina, sí. A ver, yo hablo de los cocineros, de todos los cocineros, ¿eh? No de la alta cocina, ni... El cocinero siempre era el que no podía ser otra cosa. Pero tú lo has explicado, claro, si estás 12 horas en una cocina, claro, tus momentos de ocio, pues igual te apetece ver una película o una serie cuando llegas a casa y no sé. Yo, por ejemplo, ahora casi no, ahora me leo igual 3 libros al año. Y sí que leo, ya te digo, a David de Jorge lo leo, a ti te leo cuando tengo interés en un sitio que has escrito y a David de Jorge igual, porque me gusta cómo escribe. Pero así, por inercia de leer, leo, bueno, artículos que me aparecen ahí en Twitter y el otro día te envié uno que a ver si lo conocías porque lo leí ese artículo y dije, a ver, un ex
un bueno, jefe de producción de tickets, creo que era que ha abierto un restaurante y le pregunté a Philip si lo conocía. No. ¿Algún restaurante así nuevo que hayas probado y te haya gustado o no hay nada destacable últimamente? No, nuevo, no. A ver, este verano fui a un restaurante que me resistí a visitar, que era La Boscana, al lado de Lleida, porque pensaba quizá que hacía una cocina un poco bulliniana, mezclado con los canelones de su madre, o sea, y tuve una sorpresa muy agradable, realmente. Me gustó mucho porque, no sé, no me lo esperaba tan interesante. Y el sitio es maravilloso, ¿no? Y ahora me he acordado porque me han pedido para una guía italiana Identità Golosa unas fichas y una de ellas he querido escribir sobre la Boscana, ¿no? Y la otra ficha era sobre Directa en la boquería de Arnau, que me gusta mucho, que no es una novedad ya, que está desde hace 3 años. ¿Y de hacia dónde va, más o menos? ¿De tendencias? ¿O de, más allá de tratar bien al personal, que ya era hora, ves algo? ¿Ves que se mueven en una dirección o que se han dejado la cocina fusión y se van hacia...? No, es que no se puede decir esto, porque Arnau justamente hace un tipo de cocina fusión. El que había hecho una cocina un poco tipo Carlos Avellán y tal, era el jefe de cocina de Carlos Avellán en su restaurante, y ahora hace una cocina un poco viajera, como se suele decir. Las etiquetas son siempre... pero lo hace realmente con personalidad y sobre todo con mucho sabor, mucha elegancia. Entonces, él hace fusión. Luego, hoy he ido al Gresca, hacía mucho tiempo que no iba y tal, y comí una liebre de la Royal impecable, he comido una albóndiga de cordero con cuscús de verduras y tal, con el sabor de menta, de tabulé y tal, que era unos aires un poco marroquí, estaba delicioso. Es que las tendencias yo creo que ya no hay, o sea, es todo, o sea, todo vale mientras lo hagas bien y a ver, la tendencia vanguardia, tipo Bulli, disfrutar, ha cogido un poco la llama de la antorcha de esta cocina y la hace impecable. ¿Es mejor o no se puede decir? ¿Es mejor que el Bulli? Sí. No se puede decir, ¿no? No se puede decir. A ver, el Bulli, lo increíble que era es que fuera sorpresa. Durante unos 7, 8 años, en los años 90 sobre todo, pasó de la cocina del Mediterráneo a una cocina que no se había hecho nunca en el mundo. No existía. Entonces, esto era la grandeza de esta cocina. Seguramente que algunos platos de disfrutar igual serán más redondos ahora, pero el Bulli no pretendía a veces, al principio, hacer platos totalmente redondos, ¿no? Abría vías y tal, ¿no? ¿Cómo es? Pero también esos platos son, ese plato es en su contexto. Hace poco recuperaba un plato, o sea, recuperaba la descripción de un plato que era una menestra que hizo Ferran Adrià a base de texturas, bueno, pues eran sorbetes, aires, y bueno, un plato que en su momento fue una transgresión, no recuerdo si era del 92, ¿puede ser? Sí, es uno de los icónicos. Sí. Yo creo que el 93 o 94, creo. Por ahí andaría. Y bueno, es un plato que en ese momento significa, pues bueno, pues una transgresión, una puesta en escena de técnicas trasladadas y puestas en la alta cocina. O sea, supone algo muy concreto que vivirlo y degustarlo en ese momento tiene un condicionante que si te lo traes ahora mismo y te ponen ese plato, probablemente no te diga absolutamente nada. Yo creo que esto es una de las cosas que sí que guarda paralelismo con lo que hablan de las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Pues ese cuadro negro
sobre fondo blanco, que es una representación del suprematismo, ¿no? Que dices, hombre, pues ese cuadro lo podría pintar cualquiera, pero no es el hecho en sí que lo pueda pintar cualquiera, sino qué significó ese cuadro en ese momento. Yo creo que con platos de Adrià pasa eso. Ese plato en ese momento tenía un significado, ahora lo vería... Del 89. No te falta ser Ferran Adrià para hacer una menestra con esas texturas. Bueno, tenía su complejidad técnica, en este caso. ¿Perdón? Porque había espuma que era nueva en este momento, un sorbete de almendra, una gelatina de albahaca, bueno, no recuerdo muy bien. Pero bueno. Está en Montagut, que pone que es del 89. Oh, no, es de antes. Pues sí, puede ser que es de antes. Puede ser. Pero bueno. Es de antes. Yo la he comido allí, es del 94, creo. Sí, ahí pone 89, 89. 89. Sí. En 89 yo estuve por primera vez en el Bulli y comí la comida del Mediterráneo. O sea, carpaccio de seps o con piñones. Pongo aquí el enlace a la... A mí me sorprende mucho. En el 89 era un suquet de molleras, que era un pescadito pequeñito. O sea, era la cocina del Mediterráneo. No, la ruptura vanguardista que representa este plato, habría que averiguarlo, ¿no? Pero yo, el 89... ¿Por qué fuiste en el 80? ¿Por qué fuiste? Pues fíjate, con colegas del trabajo, porque habíamos oído hablar de... Mira, con un chico que trabajaba, que vino un verano para trabajar en el restaurante y dijo que había trabajado en el Bulli de Stage y que dormía en una caravana y que había un restaurante fantástico allí. Es que las noticias de aquella época llegaban como llegaban, ¿eh? Cuando no había internet y leías revistas gastronómicas y tal, tipo gourmet, restauradores y tal. Y se empezaba a hablar bastante ya. Y Carmen Casa había hecho un reportaje en La Vanguardia, en el magazine de La Vanguardia, sobre Ferran Adrià, con unos platos que luego copié en aquella época, que era una brocheta de bonito con coco y jengibre y cosas así. Y entonces pensé, bueno, interesante, ¿y por qué no vamos, no? Y entonces rompamos, bueno, la hucha de los pocos ahorros que teníamos y fuimos allí, ¿no? Y luego tardé 2 o 3 años en volver, porque no había mucho dinero, la hostelería pagaba muy mal y yo era un ayudante de cocina en aquella época, no sé lo que, bueno, no sé, el sueldo no me lo permitía y nada. ¿Y cómo es? Antes has dicho que ¿cuándo has ido a Gresca? ¿Hoy o ayer? ¿Hoy? Este mediodía, sí. Este mediodía. ¿Cómo es tu semana? O sea, ¿vas espontáneamente? ¿Habías reservado? ¿Te habían llamado para ir? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces comes fuera? ¿Cómo es tu semana? Pues improviso un poco también. Depende del día. Me gusta comer en las terrazas, no me gusta comer en los interiores. Eso sería todo un debate que mejor no tocar porque no sería muy... Y entonces hoy hacía un tiempo espléndido y bueno, hice una llamada y me dijeron que la terraza no estaba en funcionamiento, pero bueno, no pasaba nada, que podían instalarme la mesa. ¿Dices quién eres o no? Sí. No, a ver. Luego Mireia la mujer de Rafa, se puso al teléfono, pero se puso un camarero y me dijo... Pregunté, ¿hay una mesa en la terraza? Me han dicho, es que hoy tenemos no tenemos terraza abierta. Y ya había hablado yo con Rafa Peña hace como 4 días que me dice, no, mantenemos la terraza. Simplemente hay días que no tengo mucho personal y ya cerramos. Y entonces dije, o sea, Rafa me ha dicho hace 3 días que mantiene la terraza y que con este tiempo no la tenéis. Entonces, bueno, espera un momento. Y entonces se puso Mireia y bueno, simplemente le dije, entonces la terraza no la tenéis. Me dice, sí, hombre, ven. Bueno, a ver, son pequeños privilegios, pero... ¿Y has hecho fotos y vas a escribir o no? No, he hecho un par de tweets y he comido muy bien, como siempre,
y el otro día, el domingo, hacía un poco de fresco, pero también había sol y tal, y fui a otra terraza de un restaurante nuevo, que se llama Deliri, que está en la calle Córcega, y hablé de él hace unos meses. Y esto justamente entronca con algo que quería decir antes, cuando hablábamos de los cocineros que no encuentran, que no se encuentran al revés, que no, los empresarios o restauradores no encuentran cocinero y tal. Muchos se han montado su pequeño restaurante. En Barcelona ha habido todo un movimiento un poco antes de la pandemia y justo después de la pandemia y tal, cuando se empezó a volver a abrir, de pequeños cocineros que habían estado en Coura, en Gresca, que han estado en Carlos Avellán con la Taberna Noroeste, el Palo Verde, Amaica, que han querido montarse su pequeño negocio, que han preferido ser cabeza de ratón que cola de león. Y entonces esto puede dar un poco la explicación porque se han cansado un poco de trabajar para los otros y han dicho, bueno, vamos a montar los alquileres, algunos alquileres habían bajado y se sentían para hacerlo con equipos muy pequeños. A veces están 2 o 3, 2 en cocina, 2 en la sala y está bien este pequeño movimiento. Aquí no ha habido... Eso sí que es una tendencia, que yo creo que la cocina de 40 para arriba es muchísimo mejor que hace años y en cambio la de 40 para abajo es muchísimo peor. Básicamente porque en 40 para abajo ya no hay cocinero. Igual 40 me paso, ¿eh? ¿Hablas de 40 euros o años? Sí, perdona. de 40 euros. Sí. Igual me paso de euros, ¿eh? Pero que ahora por 12 euros, cuando antes pues habían hecho lentejas buenas y una ensalada. Y estaba bueno y había un cocinero o una cocinera en la cocina. Y ahora, por 12 euros, te dan una cosa congelada, precocinada, malísima. Y en cambio, cuando empiezas a pagar, creo que es más difícil. O sea, que incluso en los restaurantes donde antes no sé, por ejemplo, que fue ayer. Ayer fui a Salvaje, que es el restaurante donde estaba el restaurante de Messi, Cristina, pues ahora han puesto un sitio que en Madrid han abierto como 4. Y es un sitio con música alta, con bailarines, con gente molestándote. Pero la cocina, con ese exceso de aceite de trufa, pero que yo estaba comiendo con 14 personas y le hacían la ola al aceite de trufa entusiasmo absoluto, o sea... Pero la cocina está bien. O sea, que podrían hacerle en ningún caso porque ahí vas a otra cosa y no. Y yo creo que eso sí que ha mejorado. No sé si lo ves así, Filip. Que la cocina cara es mucho mejor o no. No me había fijado en este tipo de diferencia. No sé qué decirte. Lo que veo es que hay muchos sitios en Madrid o seguramente de esos sitios nuevos. El otro día estuve en Madrid, pero no fui a estos sitios nuevos. Y en París estuve en alguno de Pierre, de Jean-François Pierre, que es un gran restaurador y tal, que tiene con 2 estrellas y que abre negocio así. Y estuve en uno porque me gusta su cocina normalmente, que eran 80 personas, como tú dices, muy poca luz, no se veía lo que comía, la música a tope, la gente parecía que se lo pasaba bomba. Y me pensé, estoy en la capital de la gastronomía y esta gente disfrutan igual de estar juntos y simplemente. Y lo que comía, no estaba a la altura. Y yo estaba pensando en estos pequeños restaurantes que tengo en Barcelona, donde como fabulosamente bien, y pensé, estoy en el restaurante de Gran Jean-François Pierre, de 2 estrellas, los huevos mimosa de bogavante, que no sabían a nada, unas verduras que llamaban, no sé cómo la llamaban, rebozada, no sé qué, que eran chips casi tostados, tan tostados que amargaban, con parmesano rallado por encima. Digo, no puede ser. Y la gente encantada. O sea, me parece que ahora
tú me preguntabas tendencias. Eso es una tendencia que a mí yo veo y que todo el mundo dice, y Albert Adrià también ha hablado un poco de esto ayer en la entrevista de Jolón, que la gente, cada vez menos, la gente va a comer a los restaurantes para comer bien, va a otras cosas. Pero y es legítimo, ¿eh? Eso ha sido toda la vida. Lo que no iba es un restaurante gastronómico. Pero la mayoría de gente, si no estarían vacíos todos, porque se come fatal, en el 80% de los restaurantes se come mal. No, pero hay restaurantes que se come mal y que el sitio no vale nada y que no hay ni música ni nada. Eso es una explicación, no hay explicación. Porque cuando entra en TripAdvisor y que ves centenares de restaurantes de Barcelona, claro, y dice, pero este restaurante yo ni os he oído nombrar en la vida y hay gente que va, imagino, y tal. Pero eso es otra cosa. Es restaurante que tienen un poco de pretensión y a veces de cocinero y tal, que los montan y que tiene que haber, ambiente, música, la cocina no. Esto hace tiempo, que empezó en Londres y todo esto. Yo fui en Israel hace unos años. Street Show era un poco ese desafío, la música a tope, no tienes dónde sentarse y la gente trabajó con eso. Yo creo que, con la diferencia que el plato está bien en Street Show, sí. A ver, hay que pensar que mucha gente realmente lo que busca es un escenario donde mostrarse o donde ir a mirar a otros o no sé. Yo creo que ya si hablamos de gastronomía, lo demás igual es un poco más performático. Pero volviendo a lo que comentabas antes, que has dicho la cocina de 40, yo estaba pensando en la edad y también un poco por lo que acababas de contar, Philippe, de que ahora muchos cocineros que han estado empiezan ya a montar sus pequeños negocios. Y me estaba acordando yo de esa frase tan socorrida durante mucho tiempo de muchos cocineros de es mi cocina. O sea, la gente bajo esa etiqueta de mi cocina se montaba una trinchera donde te podía acabar metiendo de todo, porque en realidad yo creo que, y voy un poco a lo de la edad, ¿no? A esos que tienen 40 precisamente, que les tocó toda la revolución de la vanguardia, que se volvieron literalmente locos porque de pronto había una creatividad, pero además era algo que estaba en el ambiente, o sea, había congresos, los cocineros se juntaban para intercambiar esa información, de pronto la receta había trascendido, ¿no? Y ya no era un secreto, sino que era algo que se podía compartir. Y hubo mucha gente que tenía, pues bueno, un proyecto vital en torno a montar un restaurante y además en esa clave de vanguardia, de creatividad. Claro, toda esta gente ha desaparecido prácticamente en su mayoría. Bueno, quiero decir, ese espíritu culinario que pretendían llevar a cabo como negocio, que claro, es que hablamos de tendencias y a mí siempre me ha preocupado mucho que el hecho de crear un negocio se considere una tendencia. Luego, a ver, tú podrás adaptarte. Yo ahora, por ejemplo, veo que hay una cocina muy ecléptica que en realidad habla de que no hay mucha esencia en realidad. Quiero decir que nos estamos dejando llevar por esas tendencias, rebañando ya lo último, porque creo que nos hemos quedado ya sin ingredientes con los que sorprendernos porque no conocíamos su existencia. Hemos agotado ya toda la creatividad, está, pues bueno, desde la más simplona, desde que te saquen un plato con una bengala, a la que te requiere, ¿no? Una inmersión. Y yo lo que veo es que los cocineros están un poco desnortados en eso, ¿no? Que quizás antes había como grandes corrientes culinarias, había aprendices de maestros que, digamos, le daban continuidad a la gastronomía y ahora, por ejemplo, no veo eso. Ahora, no sé si cuando tú comentas, Philippe, que toda esta gente que abre restaurantes lo hace notándoseles de dónde vienen o si es nuevamente otra ruptura con lo anterior. Yo en el plato, algunos amigos míos dicen, para ir a estos restaurantes que son restaurantes de copias de cartas de Coura, Gresca o Al-Custat y tal, no vale la pena. Bueno, yo creo que buscarán seguramente su camino y de momento están haciendo una cocina, bueno, que se parece un poco a los restaurantes que he nombrado un poco, que han creado un poco de escuela. Pero no sé, yo, ese chico de Liri, le encuentro un poco de personalidad y
Es verdad que he comido este domingo unos morro y callos que estaban impresionantes de bueno, y esto para mí es lo principal, que esté bueno. Pero luego veo algunos platos que, no sé, que tienen algo de originalidad, algún postre diferente o algún entrante diferente, y luego al lado ya que pondrá una croqueta que estará impecable, pero que te suena evidentemente de otros sitios. No sé, buscarán su camino. Primero han abierto su restaurante y intentan de comer muy bien. El de Jamaica, por ejemplo, que fue jefe de cocina de la Alquimia, pues hace unos ravioli impresionantes, claro, son raviolis, pero ¿quién hace ravioli impecables, caseros, desde la masa hasta... Y luego al mediodía da un menú por 12, 13 euros que todo el mundo lo aplaude. Eso también es un mérito. Es que no vamos a ver ya, no lo sé si vamos a ver, cosas realmente nuevas de esta generación. De momento, pues no lo sé, no se me ocurre nadie, ¿no? Pero se trata de esto. Apenas si hemos salido, no sé si hemos salido de una pandemia y de lo que se trataba hace unos meses de mantener negocios o de poder abrir y tal. Yo no voy a ser muy exigente a ese nivel. Le voy a pedir que lo hagan bien, que lo hagan rico y ya se verá. O sea, las grandes rupturas de cocina y tal aparecen en momentos muy especiales y yo creo que en este momento es un momento de repliegue, o sea, un poco. O sea, tiene que haber ideas y las hay. Tú vas a Urt, ves esta reflexión sobre la sencillez, que es interesante. Vas a Directa y ves una cocina viajera con toques de aquí, que es súper interesante y muy redondo a nivel gustativo. No sé, es que no soy tan exigente a nivel de rupturas, diciendo, a ver, vamos a tener algo que nos sorprenda de verdad. Pues de vez en cuando tendremos un plato, tendremos mira, esto me ha sorprendido. Yo igual me refería a algo más profundo porque, bueno, en principio en todas las áreas de la sociedad y a nivel cultural está habiendo grandes rupturas. O sea, yo creo que es una de las manifestaciones de la posmodernidad y creo que en gastronomía o nos están pasando desapercibidas o todavía no han llegado y se acabarán formulando de alguna manera. Quiero decir, hay ya propuestas sobre la mesa de que comamos menos carne. Esto va a acabar trasladándose antes o después. Hay también una desaparición de un patrimonio culinario que hace 10 años se reivindicaba a través de la figura de la abuela, pero ahora ya la abuela, pues bueno, pues ya está difunta. Y a ver, la abuela esperemos que no esté difunta. Yo digo siempre, la croqueta de la abuela. La abuela va a Guajim, sale a pasear, de viaje, ya vuelve a viajar. La abuela no está para hacer croquetas. A ver, yo creo que la abuela, mira, no tienes más que ver, hace 10 años la mayoría de los productos precocinados que aspiraban a que la gente pensase que estaban buenos, acababan poniéndole la receta de la abuela. Bueno, ahora ya ese tipo de restaurantes han desaparecido, a eso me refiero. Y ahora mismo la etiqueta va a ser, no, esto es saludable, esto te va a permitir tener otro tipo de... Entonces, la apuesta ya no va por ahí. ¿Y no veis una cocina, a la que decías tú, posmoderna? Para mí, el paradigma del posmodernismo, explicado como el derrumbe de la tradición, es el vino natural, que lo que ha hecho es decir que, bueno, determinados defectos ellos no los consideran defectos. Bueno, eso es como el feísmo en el plato, que también, o sea... No, pero está muy bien hilado y, vamos, a mí me han convencido, ¿eh? O sea, es descorchar un vino y que huela que apesta y entonces te dice, bueno, espérate, déjalo airear. Cuando abres un cerdo envasado, pues también te da un primer olor fuerte y lo aireas y luego el cerdo puede estar bueno. Pero sí, a ver, yo le dije, en algunos casos digo, este vino huele mal, luego no estaba bueno, pero... ¿Y tú qué opinas?
que estaba ¿Tú qué bueno, pero opinas? olía mal. Y eso era un defecto, o sea, y me parecía un defecto. Yo estoy a veces, voy a decir algo que igual no es políticamente correcto, pero a veces estoy por pedir, quiero un vino con sulfitos. Y con Lo gluten, siento. a poder ser Hoy, también, que lo pongan un poco. hoy en Eso. Gresca, por ejemplo, que es un pequeño, iba a decir un templo, pues sí, del vino natural y tal, y entonces le dije, no me vengas al camarero, no me vengas con un vino de estos que muy radical, ¿vale? Y me trajo un vino de la Conca de Barberá, fantástico, lo he puesto en el tuit, o sea, que me encantó, y yo estoy convencido que no era natural, y estaba perfecto. Yo Tenía también he tomado vinos sulfitos. naturales que me han gustado, estaban buenos, pero Sí, bueno, creo sí, que a exacto, veces por el eso, vino, no hay que generalizar. sí, No a veces entiendo del tema. al vino le aprieta el mismo zapato que a la gastronomía. Y es que tienen que estar constantemente innovando, constantemente generando titulares. En el caso de los cocineros, teniendo que ir a congresos, teniendo algún tema muy innovador del que hablar y conseguir titulares. Y entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues lo que os decía antes, a rebañar, pues donde ya no hay prácticamente. Yo recuerdo lo último que vi así en congresos, creo que fue hace un par de años, Macarena de Castro llevó a Madrid Fusión un queso de leche de yegua. Entonces, bueno, aquello fue como, bueno, fíjate, pues que encima para ordeñar a la pobre yegua y sacarle medio litro con el que hacer un mini queso, bueno, no sé si era medio litro o 10 litros para hacer un queso de medio kilo, algo así, una desproporción. Que quiero decir que si tú lees, por ejemplo, a Marvin Harris en Bueno para Comer, que ya te explica la relación que tenemos con los equinos a la hora de alimentarnos y por qué en su momento ese animal no se convirtió en un animal de granja que se pudiese ordeñar. O sea, se desistió porque prácticamente, pues bueno, pues no es rentable. Hay otros animales que se quedan leche y en eso se insistió y se hizo que fuesen muy productivos a nivel de leche. Entonces, claro, tenemos ahí algo que, digamos, que nos ha llegado como herencia, que hacer leche de yegua es un sinsentido porque es una pérdida de energía, de alimento, de tal. Pero esto se hace porque al final hay que hablar de algo en un congreso. Y creo que los congresos nos han traído un montón de pajaradas que, bueno, en este ¿Y no caso crees que funcionan? ¿No para crees que han contar, funcionado? ¿perdón? ¿No crees que han funcionado? Es decir, han cumplido su cometido. No, pero Ahora bueno, voy a además siempre hacer... dijo que no lo iba a volver a hacer el ganadero que tenía la yegua, y le dijo que no volviese a contar con él para esta historia. Sí que es verdad que le sirve por eso, para contar una historia en un escenario de un congreso. Pero realmente luego esto no se puede trasladar a la gastronomía. No va más allá de que tienen una presión, lo que te decía con el mundo del vino, yo creo que es lo mismo, tienes que acabar haciendo algo diferente porque si no, ¿cómo te diferencias de otras bodegas? Y a los cocineros se les presiona mucho con eso. O sea, ¿cuántos proyectos hemos oído, Philippe, en infinidad de congresos que luego jamás han tenido continuidad? Han Yo lo sido... que creo es que han cumplido su cometido, ¿no? Se ha hablado de mí porque he hecho el menú que tocaba o, por ejemplo, yo me acuerdo la última vez que estuve donde Francis, o la penúltima, le pregunté cuántos estaban comiendo el menú casquería, que era el que estaba comiendo yo, y me dijo que nadie. Que todos cogían el menú tradicional y que el de casquería no lo pedía nadie. Pero del que se hablaba era del menú casquería de aquella época, y mucho. Yo también lo he comido, que había como una especie de sesos con Sí, aspecto como un poco así de... sí, Había totalmente. que, Sí. había que jugar también con el feísmo, ahora no sé cómo llamarlo, ¿no? Con un poco la repulsión, superar Sí, la repulsión y tal. Cosas que había hecho el bulli en algunos platos también, con estas patas de piel de pollo fritas y tal, pero que, bueno, sí, de una manera siempre prudente, ¿eh? El bulli siempre había sido muy prudente con esto, pero sí. no, yo sí creo que les funciona, que lo seguirán haciendo porque este año, ¿de qué voy a hablar? Pues me invento algo. Y creo que algunas cosas, yo diría que Ángel León tiene bastante continuidad, ¿no? Bueno, los embutidos esos de pescado, nada, ¿no? Pero yo creo que no por falta de intentarlo, ¿no?
A ver, a mí me pareció en aquel momento los embutidos de pescado como una pequeña genialidad, ¿eh? De verdad lo digo, y con mucho futuro, si la industria alimentaria que no la ha podido adaptarlo al consumo popular, Pero yo en la porque difusión había una parada que lo vendía. O sea, había un expositor que era... Y yo supongo que lo que no ha conseguido es que a la gente le guste, ¿o no? bueno, ha hecho algo que no es lo mismo, ¿eh? Tallarines de pescado que vende Pescanova y tal, los he probado, a ver, no los compré, no los volví a comprar, pero estaban dignos, o sea, con una gota de salsa de soja y tal, un día los salté y estaban Ahora, yo buenos. creo Y si que es, Ángel León será de los pocos cocineros que, a pesar de que en congresos ha presentado alguna cosa que luego no ha tenido recorrido, yo no sé si tú te acuerdas, Philip, que habló de una mesa mágica que le llamaba, donde iba a haber una sopa que iba a tener un movimiento de las sí, horas de Aponiente. Bueno, sí, aquello no se llegó a consumar, pero bueno, por otra parte sí que es verdad que la han materializado. Es que ya hace 15 años, en el congreso que comentábamos aquí en Pamplona de Gastronomía y Salud, ya vino Ángel y ya hablaba de estos embutidos, él ya los tenía ideados y él sabía que iba a ser un proceso muy difícil de comercializarlo. Se estuvo a puntísimo de hacer con Beta La Palma, porque de hecho hubo blisters en los que ya estaba el embutido. Luego ya no sé qué llegó a pasar. Por aquel entonces Ángel también tenía la Clarimax, que era una máquina clarificadora, que era una idea buenísima, que aquello ya existía, o sea, que se conceptualizó ya físicamente. Y creo que Ángel, además de que ha aportado mucho, primero, en el ámbito industrial, en su ámbito particular, también ha aportado mucho al resto de la comunidad de cocineros en esas ponencias. Entonces yo creo que Ángel podría ser, yo creo que el que mejor parado podría salir de todo esto, porque, pues bueno, no siempre igual ha conseguido llevar a cabo un proyecto, pero bueno, casi todos en general, y creo que él sí que es de los que llena los congresos, porque además todo el mundo se va con unas cuantas notas de cosas que puede hacer en su restaurante. Y esa es la gran aportación. ¿Habéis probado el jamón este? No, ¿no? Philip, ¿has ido tú hace poco? no. Yo probé una papada de barriga de atún, creo, hace como 2 años y pico, en un encuentro de los mares, que me pareció un lardo de estos italianos, de estos de colonata, de marino, brutal. O sea, él consigue con estos juegos, que son juegos al final, porque son trampantojos. Parecía un lardo, está por ahí por el blog, un sabor y una textura brutal y este juego de ¿qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo pescado realmente? Porque me da la impresión que es cerdo ibérico de bellota, ¿no? Y yo creo que ha hecho un juego muy bonito y con mucho sentido, ¿no? Porque estamos diciendo de comer menos carne, de todo este tipo de cosas, a hacer comer pescado a los niños que son reticentes. Bueno, todas estas ideas no se han podido plasmar todas a nivel del consumo popular, pero las ideas están allí, ¿eh? Y no sé, tengo la duda si la idea es puramente de él o si arrancó en Italia a partir de un cocinero que se llama Moreno Cedroni, que en un congreso hace 15 años en Francia, Omnivore, lo vi hacer un Frankfurt de sepia. Y Ángel creo que también lo vio a este cocinero. Pero bueno, es igual. Lo ha desarrollado Ángel y yo creo que la idea es de él también. O sea, puede haber varios cocineros que tengan la misma idea. Pero a mí... No, pero yo creo que Ángel es muy fértil. Acuérdate que por aquel entonces también estaba aquella parrilla que había hecho con huesos de aceituna, donde ahumaba Sí, una berenjena. era para recuperar los huesos y tal. No, es que lo que demuestra también, hay parte de estas ideas que han tenido recorrido menos y tal, pero hay un interés, demuestra una motivación para ir más allá de dar de comer y no de recurrir alguna vez sí ha querido recurrir al show un poco con estos calamares, chipirones un poco luminiscentes y tal, que apagaba
bueno, ha recurrido un poco a este tipo, pero bueno, esto no tampoco es malo y tal. Pero hay esta intención siempre ecologista, de a ver cómo puede aprovechar esto, el pescado de descartes, que todos que se tiraban, cómo ha hecho platos deliciosos con estos pescados humildes. Yo creo que todo esto es muy, muy interesante, de lo más interesante que ha habido en los congresos. ¿Quién me encanta en ese sentido? La parte esa un poco más ecológica y también muy vinculado al pescado, pero bueno, más bien de río, Diego Gallegos, de Soyo. Que tiene... Pero Diego Gallego, yo estuve en su primer restaurante hace muchos años y había cogido las ideas de Ángel, ya lo reconocía, he dicho, esto sí. Es esta morcilla de pescado. No sé si has visto en el restaurante que tiene, eso es Fuengirola, está en un hotel y ha puesto una instalación que no ocupa mucho espacio, es una pequeña pues piscifactoría de fibra de vidrio, ya les digo que no sé qué puede tener de 5 por 5 metros, una cosa así, y ahí cría todo el pescado que se come en el restaurante, que es pescado de agua dulce. Entonces, ha conseguido, pues, con lo que se genera, recompostarlo o hacerlo que, bueno, recompostarlo no, reconvertirlo en comida para el pescado, para los peces, y de alguna manera se puede el mismo generar el pescado suficiente. A mí me parece es una idea alucinante, además cuando está tan cerca del mar, ¿no? Sorprende porque parece que podría ser algo más de interior. Y ese tipo de... Eso sí que lo veo realmente traducido a números a final de año. Si te estás produciendo tu propio pescado, eso sí es algo realmente ecológico. Ya esta visión que plantea Ángel más hacia futuro, lo que será la poniente del futuro, sin recurrir directamente al pescado y yendo a lo que no come nadie y tal, yo es donde ya tengo ciertas reservas de hasta dónde nos quiere llevar y si le quiero acompañar en ese proceso también. Yo lo que veo es un cocinero que se hace preguntas sobre la alimentación, sobre la nutrición, sobre que no se mira solo el ombligo a nivel de que soy un gran chef y hago cosas maravillosas, sino realmente porque lo conozco y he hecho muchas sobremesas con él y tal. Es alguien realmente que se preocupa un poco por el futuro de la alimentación, todos estos temas que ahora están muy, muy de moda, evidentemente, pero que cuando lo planteó quizás no lo estaban tanto, ¿no? Y esto ya de entrada me interesa. Ahora está con este nuevo cereal marino que se puede cultivar en zonas muy salinas, muy salobres, y de aguas marisma y tal. Bueno, pues es interesante. Es una persona inquieta, que no le... que sí está en el show de los cocineros y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo hace desde la sinceridad. Esto yo... De todas formas, bueno, defender o apoyar el discurso de Ángel León es muy fácil, pero ¿qué va a pasar cuando haya cocineros dedicados a la caza que vayan a ver su cocina supeditada a un debate que no tiene que ver con lo gastronómico, ni con lo ecológico, ni con... Porque yo creo que eso es uno de los debates que no se está atendiendo desde la alta cocina. Hay gente que, por ejemplo, Víctor Sánchez, creo que es este cocinero peruano que hace esta cocina solo en torno a la caza, con una visión muy francesa. Creo que estaba ahora mismo en Arzuaga, en la bodega. ¿Conocéis? Víctor Gutiérrez. Yo no conozco. No, bueno, pues me refiero que son gente que tiene pues una identidad culinaria vinculada a un producto que luego culturalmente tiene pues eso, una expresión muy rural y que ahora mismo todo esto va a estar en muy poco tiempo. Hombre, algunos de estos pues desaparecerán, ¿no? Pues por mucho que Mario Sandoval... la guerra ya está perdida, ¿no? La damos por perdida. Hombre, por mucho que Mario Sandoval quiera poner toro bravo, pues... O bueno, toro toreado, que... pues si el toro ya se acaba, porque se acabará el toro, pues ya no habrá el toro toreado este que dicen que es diferente, que tiene un sabor diferente y no sé qué. No, yo creo que hay cosas que sí, que pasarán y
Y no es ningún drama tampoco, o sea, porque todo pasa. Lo que iba a decir, o sea, si nos perdemos algún sabor por este motivo, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Habrá muchos otros nuevos, ¿no? Claro. Pues no lo sé. Yo creo que sabores nuevos, pues mira, hace O unos sea, años... ¿habéis probado las hamburguesas estas? A mí no me ha gustado ninguna, pero No, no las tengo ni Beyond idea. Meat, ¿no habéis probado? No, no. No es ese Productos nuevos, tipo. mira, me ha venido ahora a la cabeza porque todos los años por estas fechas todos los medios estaban siempre publicando cuáles iban a ser las tendencias alimentarias para el próximo año. Creo que ya esa tendencia ya ha dejado de ser tendencia y a la gente le importa menos. Pero hace unos años, pues bueno, la industria alimentaria además estaba muy bulliciosa y se intentaba llegar a nuevos nichos. Y claro, ¿qué pasa cuando tú ya tienes una generación que ha comido ya pues sabores muy intensos, muy muy subidos de umami, ¿no? Que era un poco la referencia, que han probado texturas que probablemente gente que vivía hace 100 años no pudo ni soñar en probarlas, y ahora se pensaba en productos para ellos, ¿no? Y entonces estaban investigando sobre sacar leche efervescente. O sea, porque claro, era como llego a este cliente millennial o centennial o ya no sé a quién se dirigían en concreto, ¿no? Porque había que buscar, porque claro, está tan hiperestimulado, ¿no? Que hay que llegar a ese punto. Entonces, a ver, yo me planteo lo de la guerra cultural porque yo, por ejemplo, soy una de las que estoy decidida a pelearla. A mí eso de que se pierdan sabores de la caza y tal, creo que no. Creo que la gente que nos dedicamos a la divulgación gastronómica tenemos... también la obligación de divulgar, por ejemplo, qué es la cinegética, que se entienda por qué hay que cazar y por qué es necesario y hay que hacer un control, por qué alrededor de eso hay una serie de platos y hay una gastronomía que, bueno, no creo que nadie diga quiero comer toro, que lo hayan toreado porque el sabor de su sacrificio me sabe mejor, no es eso, o sea, en torno a todo eso... Lo que Así me lo han contado a mí, ¿eh? Aquí en Pamplona no se come toro, más que en San Fermín es cuando resulta que ese toro que se come no es el de la lidia de San Fermín, o sea, porque luego necesita su oreo y tal. Pero bueno, quiero decir que hay una cultura en torno a eso y yo no estoy dispuesta a renunciar a eso tan fácilmente, pero... Y pasa con el tema de la carne. Yo no voy a probar una hamburguesa sintética, o sea, ni siquiera por curiosidad, cuando sé que está mejor la otra. Y yo, Bueno, tendrás que probarla para saber si está mejor, ¿no? Es que me da igual que esté mejor. O sea, te da igual. no tengo ningún interés. O sea, que, bueno, a ver, interés, pues sí, como puede ser en un momento probar, yo qué sé, grillos fritos. Pues exactamente. No, pero pero... tenemos que comer. A ver, para mí el sacrificio está clarísimo, ¿eh? Hay que comer menos ternera, no significa no comer ternera, hay que comer menos ternera, no pasa nada, no pasa menos vaca, ¿no? Y yo lo que siempre digo es, vamos a comer buena. Pues nada, cuando vayamos de viaje a un entorno rural y estemos allá con ganaderos y con agricultores, le decimos, nada, majo, que vamos a comer menos carne. Tú ya verás cómo sobrevives. Y que sea mejor, ¿eh? Que te la críen a veces. Si hay un ganadero que hace, que tiene ganadería ecológica y tal, pues ese puede sobrevivir y cobrarla a precio de oro. Entonces es menos y más cara. Ese es el problema, que no llega a esta calidad. Claro, pero si te vas a los mercados, es que lo que te sirven solo sirve para guisos, porque como intentes comértelo vuelta y vuelta, es que va a estar, es una suela de zapato, o no vas a ver a nada, o va a ser todo agua. Entonces es comprar muy buena y comer menos. No me parece un sacrificio tan... me parece un sacrificio. No me parece un sacrificio. Yo no te digo que tú no vas a ser capaz de sacrificarte si te apetece algo, pero yo estoy hablando del conflicto cultural que supone esto. O sea, que estamos hablando de todo lo que compete a la gastronomía, la producción está ahí y los productores están viendo en una situación comprometida. Pero bueno, antes hablaba de un cocinero que trabaja con caza, pero se trata al final de que quien te está suministrando el producto, si resulta que su ganado te lo están matando los lobos, ¿qué hacemos con ese producto? Eso sí. Y no hay de la gastronomía es como, no, yo al comer, al beber y todo lo que le orbita alrededor, que va a acabar afectando a la gastronomía per se, no se les da un poco de difusión.
yo es lo que te decía, estoy dispuesto, o sea, que oye, que si te vienen lobos porque tal, pues oye, que se le compense y que se solucione. Pero el mundo nos pide que hagamos cosas diferentes. Entonces, pues si hay que renunciar a productos que son hipercontaminantes o que se cargan la selva amazónica o incluso hay quien ha planteado ya decir, oye, esos paisajes de Jaén que nos parecen maravillosos porque el aceite de oliva es oro blanco y tal, es un monocultivo que ha arrasado con todo, ¿no? Y dices, oye, pues igual no era necesario, ¿no? Porque en Jaén podría haber otras cosas. Podría haber bosques y podría haber hierba y podría... o sea, que hay cosas que hay que replantearse constantemente y no pasa nada. Bueno, no sé, yo no a ver, si la gastronomía se hubiese estado repensando constantemente, no nos hubiera llegado un recetario cristalizado y ¿sabes? Yo creo que no lo has visto. Todo lo que generación. no ha llegado, no lo has visto. Hay cosas que no han llegado. Claro, precisamente, pero como todo eso no tenemos constancia, porque las cagadas no las han documentado, pues el peligro ahora es que se vuelvan a repetir. Porque No, pero igual el bisonte igual estaba exquisito, pero ya no nos ha llegado. El bisonte no, el bisonte sí lo hemos probado, ¿no? No, el mamut también, ¿no? El mamut. Chicos. Sí. Y chicas. Hay que seguir así. Ahora estamos un poco en conversación, un poco de rehacer el mundo, Bueno, a ver, porque yo creo que también tiene que ver con la gastronomía. O sea, ya. Al final no es algo que solamente compete al mundo. De hecho, a ver, durante muchísimos años nos han estado, venga a insistir, entre el producto y el productor. De hecho, yo reprochaba una vez que Eurotoques, en sus puntos que defienden su manifiesto que define quiénes son y qué hacen, todo estaba orientado a la receta, al producto, al productor, y el cocinero no aparecía por ninguna parte. Y ahora parece que eso que hemos estado, venga a decir, lo importante que era el productor, que hemos estado viendo a José Uranga llorando en un congreso hablando de los tomates, pues todo eso ahora parece que ha pasado en segundo plano. Por eso lo he traído a la conversación. Bueno, también lo que decía Ferran, el mejor producto venga de donde venga, pues eso se ha acabado. Y eso está bien que se haya acabado, ¿no? Como es el lulo, ¿no? Me acuerdo, un amigo mío fue al Bulli y había el tomate bueno, no sé si es un tomate, creo que se llama lulo, ¿no? Que es un producto colombiano, que allí es una cosa cotidiana y aquí fruta, ¿no? Lula es. ¿Cómo es? Es una fruta, sí. Bueno, sí, como el tomate también es una fruta, ¿no? Creo. Bueno, es igual. Un fruto, sí. Sí. Era medio servido en un plato. Y le pareció fantástico. Y dije, claro, pues lo ha traído y lo ha servido, no ha hecho nada más. Y es fantástico porque no lo has probado nunca y la primera vez que lo pruebas alucinas. Y eso es una experiencia que se ha acabado. Ahora pues si es de proximidad, mejor. Y a mí me parece bien. A mí también. No estamos de acuerdo, eso está bien, porque sé que estaríamos de acuerdo. A ver, lo que viajaba desde la Edad Media eran las especias, ¿no? Que venían pero los productos no viajaban. Y, a ver, es un progreso que hayan viajado y que se puedan comer fruta de Nueva Zelanda y tal, pues quizás sí, pero es que el debate ahora va a ser qué hacemos con la globalización y todas estas cosas, ¿no? Y todas estas cosas que tienen que viajar en container, en contenedores y todo esto. Yo no me siento capacitado, lo reconozco, para opinar, más allá de... Yo creo que hay algunas actitudes que las ha adoptado la cocina en torno a, bueno, a apostar por lo saludable y, por ejemplo, ahora me estoy acordando, una de las tendencias era empezar a cocinar poco, que el producto estuviese lo mínimo tocado apenas por la temperatura. Y claro, dices, jolín, es que muchos sabores solamente salen cuando cocinas, cuando el producto lo llevas a una temperatura concreta, una degradación, porque está sumergido en aceite o en agua. Y entonces, en muchos de los casos, esa, no sé,
ese cliché que se hizo de cuanto menos lo cocino mejor, porque no pierde propiedades, ya coño, tampoco sabe a nada. Entonces, muchas veces eso no tiene más que el eslogan. Sí, yo creo, estoy de acuerdo. Creo en la cocina. Yo creo en la transformación del producto. Muy pocos, hay algunos productos que no hay que tocar, pero no sé, es que la influencia también de la cocina japonesa y de lo crudo y tal se ha valorizado mucho y a mí me encanta, pero yo creo en la cocina, que es transformar un producto. Tú intentas comer un foie de pato crudo, pues no sabe a nada. O sea, A ver, yo creo que, a ver, con el tema de la cocina asiática han venido sabores, pues, por ejemplo, como el sésamo, o sea, el aceite de sésamo, la soja, la lima, y todos esos sabores han sido sabores que, claro, cubren el hecho de que tú no cocines. Eso le pasa mucho también a la cocina china. Entonces, es una cocina con una combustión muy rápida que apenas saltea las verduras y luego después mejoras el sabor pues con una salsa de calamar o de soja, o sea, con algo que le aporte ese sabor que no has conseguido con la combustión. Mientras que nuestra cocina es una cocina de rescoldo, una cocina de sofrito, una cocina de estar trabajando un producto con tiempo y generando unos sabores completamente diferentes. Entonces, a mí la sensación, por ejemplo, que me ha dado todos estos años donde la soja, la lima y el sésamo, fundamentalmente esa triada, se ha impuesto tanto en gastronomía, porque claro, luego como te lo fusionaban con cualquier cosa, que tú podías coger cualquier plato de cualquier sitio, le metían esos 3 ingredientes y ya era fusión, ya tenía un toque étnico. Y para mí eso ha sido cocinar en modo fácil, porque realmente a cualquier cosa que le pongas soja, sésamo y lima está rico. Entonces, creo que muchos cocineros han buscado o han encontrado ahí un registro culinario donde todo el mundo encontraba satisfacción palativa. Y vamos, muchos les va a costar salir de ahí, porque realmente ya encuentras ese sabor, ¿no? Que no tienes que sacarlo cocinando, sino simplemente con una salsa. Sí, es muy mainstream, ¿no? Si hablamos de tendencias, no en alta gastronomía, pero en franquicias, el poke o el ramen, pues están abriendo como... Bueno, y lo del sushi es alucinante. O sea, abren sitios de sushi, yo no sé de dónde sacan tanto pescado, pero sitios de poke que no había ninguno, ahora hay un montón. O sea que tendencias hay. En alta gastronomía no lo sé, pero tendencias hay. Bueno, no sé si Philip quiere decir alguna cosita más y si no lo vamos a ir dejando. Sí, no, un rato. No, ya está, he hablado mucho ya. Esa era la idea. Demasiado. Que hablas mucho. Pues muy bien, oye, pues ha estado muy bien, ¿eh? Que muchísimas gracias, Philip. Volveremos a contar contigo. Pero ¿quién nos ha escuchado? Ha sido muy largo esto. Es de lo que se trata, que sea largo. Mira, para tener un minuto bueno. Por aquí comentarios. ¿A Quintín Quisac no lo habéis mencionado antes? Sí, claro. Pues mira, ha dejado un comentario en mi Facebook. Sí. No, hay varios. No, hay más comentarios. Sí. Bueno. Y también está por aquí Alberto de Paz, que es el de Enfoque Comunicación de Huelva. Philip. Lo conozco, sí, cuando organizaba algunos eventos en Sevilla. Eso es, el Andalucía Sabor. Bueno, hemos tenido unos 15 espectadores, lo cual está muy bien. Bueno. Es un éxito. Oye, es la primera vez. Muy bien. Es la primera vez, entonces a partir de aquí solamente podemos mejorar, Philip. No, está bien. Pero que haya sido te agradecemos mucho el gesto de haberte dejado entrevistar. Muchas gracias, Philip. Tenernos contigo. Venga. Bueno, de nada. Buenas noches. Pues nada, un abrazo, un beso. Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Que vaya bien. Hasta Buena luego. nit. Buena nit.